Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto dia do encontro VTech de Tecnologias Preditivas, nosso 24º encontro. Então é com muito prazer que eu estou aqui com vocês hoje. Meu nome é Isaac Lacerda, eu sou engenheiro aqui na VTech Consultoria e já começo com uma notícia assim, muito bacana. A gente bateu hoje a marca dos 950 inscritos no nosso encontro de VTech de Tecnologias Preditivas. Então é um desafio muito grande. E uma notícia muito bacana que a gente recebeu agora, falando especificamente desse grande alcance que a gente está tendo com esse evento ao vivo. Então, no início, é um desafio, são várias barreiras para a gente conseguir fazer acontecer, mas com o apoio de todos vocês, a gente está conseguindo fazer um encontro muito interessante, com uma abrangência muito grande, com a diversidade grande de assuntos. Então, é com muita satisfação que eu abro esse quarto dia do nosso encontro de VTech de Tecnologias Preditivas, exatamente com essa notícia para vocês, que nós já batemos os 950 inscritos. Então, um evento realmente de peso e de expressão para a indústria brasileira, e eu agradeço a todos vocês que estão aí com a gente, dando esse apoio, que esse evento não é nada sem vocês aí do outro lado, para poder prestigiar, para poder interagir com a gente, ok? Então, meu muito obrigado já antecipadamente. Começando o quarto dia, nesse primeiro bloco, nós vamos ter uma palestra do Edgar Martins, da Atento, sobre monitoramento online de óleo, caixas de engrenagens e sistemas hidráulicos. Então, esse é um tema interessante que puxa lá da terça-feira, com a apresentação de Rainer da Vale, que ele falou sobre tecnologias inovadoras da indústria 4.0 que estão sendo aplicadas em Itabira, lá na Vale. E uma dessas tecnologias é exatamente a Atento. Então, ele falou rapidamente lá na terça-feira sobre essa tecnologia e agora a gente vai explorar mais a fundo sobre como funciona, como a gente consegue monitorar e quais são os resultados que a gente obtém utilizando essa tecnologia de monitoramento de óleo. Mas antes, eu queria deixar um convite para vocês para nos seguir nas redes sociais. Nós estamos presentes tanto no LinkedIn, quanto no YouTube, quanto no nosso site. Nos sigam para ficar por dentro de todas as novidades, de todos os nossos eventos, das agendas, as divulgações de material técnico. Nós fazemos postagens semanais, então toda semana que você entrar no nosso LinkedIn, no nosso YouTube, você vai saber de novidades. Então, não perca tempo, se inscreva no nosso canal, se inscreva na nossa página no LinkedIn, para não ficar de fora de nenhuma novidade, ok? Falar um pouquinho sobre a estrutura do nosso evento. A gente já vem falando aqui todos os dias, mas se é a primeira vez que você está participando, se é a primeira palestra que você está participando, nosso evento ele é um evento completamente online, gratuito, que acontece todas as terças e quintas-feiras do mês de setembro. Então, nós já tivemos na semana passada a abertura no dia 1º de setembro, nós tivemos na terça-feira, depois tivemos na quinta, na última terça e agora na quinta-feira com o quarto dia do nosso evento. Então, na próxima terça-feira, dia 15 de setembro, às 10 horas da manhã também, a gente vai ter um evento um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aqui a fazer nesses primeiros 4 dias. Nós vamos ter um painel de discussão sobre gestão de ativos elétricos, com participação de Ebert Libreiros, da PDMA, Laís e Ana, da Clabin, Geraldo Biller, da Petrobras, Vladimir Cordeiro e o Fabrício Damasceno, da Vale. Então, vai ser um evento imperdível, especificamente sobre ativos elétricos. A gente fala muito aqui, a gente já falou muito sobre gestão de ativos, sobre tecnologias para monitoramento, e agora a gente vai dar um enfoque especial na semana que vem sobre gestão de ativos elétricos. Então, um papo muito bacana que vai ser imperdível para você na semana que vem. Se você tiver alguma dúvida sobre a nossa programação, você pode acessar a programação completa pelo nosso site www.vitec.com.br/programacal, também entrou um C cedilha e um tio aqui que não deveria, mas não tem o C cedilha e o tio, programacal.html. Esse link também já está disponível no chat para todos vocês aí, se vocês quiserem consultar as palestras que nós temos pela frente, para vocês decidirem, se possível, vocês assistirem todas, se não for possível assistirem todas, vocês poderem escolher as palestras que mais encaixam com a realidade de vocês. Então, fica o convite para vocês também acessarem nossa plataforma e nossa agenda para ver a nossa programação das próximas 2 semanas de evento, ok? Então, a gente quer fazer com que essa palestra seja mais interativa possível. Então, a gente quer ouvir sua pergunta. Faça sua pergunta através da ferramenta, que é o botãozinho lá, roxo, no canto direito inferior da sua tela. Então, faça sua pergunta durante a palestra, durante a apresentação,
que ao final da apresentação a gente vai ter um espaço de alguns minutos para conseguir responder sua dúvida. Então não deixe de fazer sua pergunta, vamos interagir, vamos deixar essa palestra o mais participativo possível, né? Então a gente tentar emular o que a gente consegue fazer lá no Encontro de Usuários presencial, no Encontro Vitec presencial, a gente fazer aqui também, que é contar com a participação de todos. Então faça sua pergunta. Não deixe de perguntar para que a gente possa interagir e bater um papo muito interessante ao final das palestras. Hoje, nós teremos a apresentação de Edgar Martinez, que ele é o CEO da Atento desde 2016, possui extensa experiência com mais de 15 anos em gerenciamento de projetos OIM em diferentes setores, aí, papeleira, siderúrgica, petroquímica, alimentícia. Trabalha também experiência em análise de falha e de causa raiz. Tem experiência comprovada na integração de sistemas de monitoramento em processos industriais, análise de dados e correlação com o desempenho de máquinas. Ele é engenheiro mecânico pela Universidade Simón Bolívar, na Venezuela, e tem um MBA pelo Instituto de Empresas em Madrid. Ele também é certificado como Project Manager, Management and Direction, Vibration Analysis Level 1, e o Maintenance and Reliability Professional. Nossa, esse aqui deu para enrolar a língua aí. Professional, que é o CMRP. Então, Edgar, seja muito bem-vindo. Eu passo a palavra para você e meu muito obrigado antecipadamente pela presença e por compartilhar um pouquinho do seu tempo com a gente. Buenos días a todos. Soy Edgar Martínez. Gracias, Isaac, por la presentación. No hablo portugués, lo siento. Intentaré hablar en castellano lo más claro posible. Si hay algo que no entiendan, te pido, Isaac, que me apoyes. Ok, perfecto. Okay. Bueno, voy a compartir la presentación. Un momento. ¿Ven mi pantalla? Sí, estamos bien. Ok, perfecto. Bueno, sobre Atento, nosotros somos una empresa vasca. Estamos desarrollando nuestra tecnología desde el 2002, a día de hoy 18 años de desarrollo de la tecnología. Tenemos 7 patentes en el mercado, 6 productos en nuestro portfolio. ¿Okay? Nuestra orientación al mercado no solamente está enfocada en términos de suministrar un producto preciso o robusto. Nosotros nos enfocamos en ofrecer soluciones al cliente final. Por ese motivo, consideramos que Vitec era nuestro partner ideal en Brasil, porque tienen la capacidad de acompañar al cliente durante el proceso de implementación y no solamente vender tecnología. Invertimos una gran cantidad de recursos anualmente para investigación y desarrollo. Este año vamos a lanzar 2 nuevos productos. El año que viene vamos a tener ya la versión para ambientes explosivos, ATEX, y acompañamos toda la venta de nuestra tecnología a través de servicios de monitorización, diagnósticos remotos, formación, asistencia técnica. Tenemos distribución en gran parte del mundo. En el caso de Brasil, Vitec es nuestro partner. Estos son algunos de los clientes con los que trabajamos. Seguramente muchos de ellos serán reconocibles. Esperamos que el año que viene ver muchos logos de empresas brasileñas en la presentación. Vamos a enfocarnos a lo importante, que es la monitorización de los lubricantes. Antes de empezar con el detalle, técnico, sí me gustaría enfatizar de que las prácticas actuales nos fuerzan a pensar en el lubricante, en los análisis de aceite, para tomar 2 decisiones: cambiar el lubricante o filtrarlo. Desafortunadamente, nos cuesta muchísimo, con la información que obtenemos de un laboratorio, tomar una decisión en términos de confiabilidad operacional de nuestros activos. Precisamente el uso de la tecnología online
nos permitirá no solamente entender la condición del lubricante o del fluido que estemos viendo, sino vincular la información que viene del lubricante y extrapolarla para conocer la condición de los activos, que es al final lo que importa. Vamos a hablar sobre la monitorización de sistemas lubricados y vamos a pensar en términos de transmisiones mecánicas. Fíjense, cuando recibimos un informe de laboratorio, hay 4 o 5 variables típicas que la mayoría de las personas observan. La primera es el código ISO, para saber si el lubricante está muy sucio o no. La segunda es la oxidación. La tercera es el contenido de agua. Y luego podemos ver tal vez la acidez, podemos ver tal vez el índice PQ y alguna otra variable más relacionada con el proceso específico al que esté la máquina. Lo que tenemos que pensar es que todas estas variables, básicamente lo que me están dando información es del lubricante. Pero si no queremos entender cómo afecta la condición del lubricante o cómo podemos leer la condición de la máquina a través del lubricante, tenemos que intentar profundizar y saber que la contaminación no solamente hay que pensarla en términos de número de partículas por cada 100 mililitros, sino que es importantísimo analizar la causa raíz del problema. Por eso, en una transmisión mecánica, nosotros debemos entender los diferentes tipos de desgaste que vamos a encontrar. Y normalmente, cada uno de estos desgastes que están apareciendo, o modos de fallo, que están apareciendo en la pantalla, no se ven con un análisis estándar. Probablemente tenemos que hacer una ferrografía analítica para discriminar los motivos del desgaste. Y es que un problema de abrasión no tiene nada que ver con un problema relacionado con la fatiga. Y las acciones que debemos realizar son muy diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, analizando la forma como los sistemas de lubricación pueden, degenerarse o generar problemas, tenemos que contemplar, uno, la contaminación de partículas de agua. Eso es clave. Necesitamos siempre mantener un lubricante limpio y seco. La segunda es la pérdida de aditivos. Ya esto está más relacionado con una propiedad química o de calidad de los aditivos que tenga el lubricante. Hay algunos aditivos que, por ejemplo, se pueden perder en procesos de filtración excesivos, pero esto es muy raro. Lo normal es que la pérdida de los aditivos está más relacionada con una reacción química o porque el lubricante esté trabajando a muy alta temperatura o tenga mucha agua, se oxide muy rápido. Luego está precisamente los problemas de oxidación y viscosidad, que están más relacionados con la degradación del lubricante. Hay un momento en que el lubricante se va degradando hasta un punto en que ya no realiza el trabajo que se espera. El comportamiento de la evolución de la degradación de un lubricante mineral y un lubricante sintético es totalmente diferente. Normalmente los lubricantes minerales nos muestran una curva de degradación sostenida, mientras que un lubricante sintético, por un tiempo prolongado, nos muestra un perfil de degradación bastante plano hasta que llega un punto en que el desgaste se acelera, ¿no? Y por eso, a pesar de que estos últimos, nos brindan un ciclo de vida mucho más largo, tenemos que ser mucho más cautos porque en cualquier momento el lubricante puede degradarse a una velocidad que nosotros no esperamos. ¿Okay? Por eso, es importante que nosotros podamos visualizar estos 4 elementos para evitar riesgos. Pero fíjense, en las prácticas convencionales, y les agradecería que me hiciesen alguna pregunta al respecto al final o algún comentario, yo estoy seguro que la mayoría de las máquinas que tenemos dentro de nuestros activos, hacemos una lubricación, un análisis cada 3 meses
y un año, ¿no? Fíjense cuántas cosas nos pueden pasar cada 3 meses o cada año en una máquina. ¿Cuántos ciclos de operación distintos la máquina tiene que enfrentar? Por eso, a pesar de que un análisis de laboratorio nos ofrece muchísima información, y yo diría bastante precisa, existen elementos que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es la repetición en la que yo estoy verificando la condición del lubricante? ¿Y cuál es la calidad de la toma de muestra? ¿Okay? Estos dos aspectos hay que tenerlos en mente. Hay ciertos tipos de fallos asociados a procesos de desgaste. Como dije antes, una cosa es la contaminación y otra cosa es entender la causa raíz de esa contaminación. Entonces, vamos a encontrar problemas de desgastes abrasivos, problemas de desgastes adhesivos y problemas de desgaste por fatiga. Fíjense que el primero está más relacionado con un problema de la película de lubricación, ¿no? Donde la viscosidad o el tamaño de la película, debido a la presión que ejercen las dos superficies, sea suficiente para evitar el contacto metal-metal. Los desgastes adhesivos normalmente están relacionados con altas presiones, pero también pueden suceder por contaminación externa. Y los desgastes por fatiga están más relacionados con una condición propia del material. Vamos a revisarlos en detalle. Bueno, y luego los desgastes por corrosión, que son más desgastes por ataque químico. ¿Okay? Me había equivocado antes en la explicación, lo siento. El desgaste abrasivo está más relacionado precisamente con un problema de filtración, con un problema de contaminantes externos, precisamente lo que estamos viendo aquí. Y normalmente sucede cuando una partícula externa más dura que la superficie que se están lubricando entra en contacto con las caras lubricadas. Entonces, si yo puedo identificar el problema que estoy enfrentando, que en este caso es un problema de abrasión, es mucho más fácil entender cuál es la acción de mantenimiento que debo hacer. Cambiar el lubricante no es una opción, y hacer una filtración temporal del lubricante tampoco, porque si yo tengo una entrada de contaminación externa y no la soluciono, el problema va a repetirse. ¿De acuerdo? Entonces, en muchos casos es porque la máquina no está bien sellada y pueden entrar contaminantes externos, o que el nivel de filtración permanente de la máquina no es suficiente para mis expectativas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a partir de aquí nosotros vamos a distinguir un tipo de problema que es el relacionado con marcas, rayas que voy a observar en la cara de la superficie lubricada. En relación al desgaste por fatiga, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando estamos hablando de máquinas cíclicas, el material se va a ver sometido a cargas precisamente eso, cíclicas, bien sea una máquina rotativa, un sistema de émbolo que tenga un movimiento alternativo. Este tipo de funcionamiento va a hacer que la estructura cristalina del metal sufra esos estrés de manera recurrente. Por lo tanto, voy a empezar a tener problemas superficiales que se van a evidenciar en muescas o fallos superficiales que en muchos casos nosotros conocemos como micropitting. ¿Okay? Entonces, podemos tener el pitting o el spalling dependiendo de la profundidad del daño. Algo que nosotros hemos evidenciado con la monitorización online es que la generación de partículas debido a un efecto de fatiga es la más recurrente en máquinas rotativas. Entonces, no vamos a poder evitar ese problema, pero lo importante
cuando analizamos problemas de fatiga sobre el material es entender la evolución de ese desgaste, es inevitable que las máquinas se desgasten, y el tamaño de esas partículas. Si nosotros observamos que el número de partículas por ciclo se mantiene y el tamaño es más o menos regular, podemos entender que es un funcionamiento normal. En el momento en que nosotros veamos que el número de partículas se incrementan y a su vez el tamaño, podemos entender que la máquina entra en un ciclo de degradación. Y estos problemas, precisamente como afectan la estructura del metal, llega un punto en el que por muchas acciones de mantenimiento que hagamos, va a ser inevitable un fallo. Por eso la monitorización online y sobre todo aquella que nos permite hacer una discriminación por morfología de las partículas es importante, porque antes, y bueno, antes no, siempre, les aseguro que los jefes de producción, cuando tenemos un problema, lo primero que preguntan es, ¿cuánto tiempo tengo? ¿En cuánto tiempo va a fallar la máquina? Como si las personas responsables del mantenimiento tuvieran una bola de cristal. Bueno, no tenemos una bola de cristal, pero ahora podemos ver lo que está sucediendo en la máquina. Y esto nos va a dar muchísima información para tomar decisiones. Luego vamos a entrar en detalle. ¿Okay? Y luego lo relacionado con la corrosión está más vinculado a un ataque químico sobre la superficie. Cuando tenemos problemas, por ejemplo, de abrasión, de deslizamiento sobre superficies, que están relacionados con la calidad de la película de aceite, es importante que nos cuestionemos si el aceite está trabajando en las condiciones adecuadas de temperatura y ¿cómo decirlo? Ausencia de agua, ¿de acuerdo? Si químicamente el lubricante no está degradado o oxidado, ¿ok? O si el sistema de lubricación, bien sea por el sistema de bombeo, el caudal, me está ofreciendo la suficiente caudal o presión. Entonces, discriminar abrasión, deslizamiento, fatiga y corrosión es importante porque las acciones de mantenimiento son muy diferentes y seguro nos vamos a ahorrar mucho dinero y tiempo para resolver el problema y no entrar en un ciclo de cambio de aceites o de filtros sin saber exactamente lo que estamos haciendo. ¿Okay? Fíjense, esta gráfica que observan es cómo va evolucionando un proceso de desgaste en una máquina. Al principio, cuando el desgaste es normal, lo que vamos a observar es un volumen importante de partículas, bueno, volumen importante no, cierto desgaste, cierta presencia de partículas pequeñas y medianas, ¿ok? Y una presencia de partículas grandes muy baja. A medida que el problema se va degenerando, lo que vamos a encontrar es que se incrementan las partículas pequeñas y medianas y empiezan a aparecer las partículas grandes. Cuando el proceso está muy avanzado, lo que vamos a encontrar es que las partículas pequeñas y medianas pues se siguen presentando, no crecen tan rápido, pero sí empiezan a presentarse cada vez más partículas grandes. Y esto es muy sencillo de entender. Vamos a visualizarlo de la siguiente manera. Tenemos una estructura, una superficie metálica, ¿de acuerdo? Las superficies metálicas siempre tienen, en la mayoría de los casos, un tratamiento térmico que genera un perfil de dureza en el material. Las primeras capas, las más externas, normalmente son más duras. Por lo tanto, cualquier esfuerzo o cualquier situación de operación sobre esa superficie, si se genera desgaste, voy a obtener pocas partículas muy pequeñas. A medida que esa pequeña grieta empieza a profundizarse, me voy a encontrar con capas de acero, vamos a pensar que es acero, o capas de metal, cada vez más blandas. Por lo tanto, para el mismo esfuerzo, yo probablemente voy a generar
un desprendimiento mayor en términos de número y tamaño de las partículas, hasta que esa pequeña grieta va evolucionando hasta convertirse en un cráter. Lo que voy a encontrar es que a poco esfuerzo voy a desprender gran cantidad de material de gran tamaño. Por eso es que la degradación de nuestros componentes críticos tiene esa forma en términos de número de partículas de tamaño. Ahora vamos a pensar en cómo puedo observar esto con las prácticas actuales. Si yo tomo una muestra cada 3 meses, ¿ok? Y no tengo un control adecuado del procedimiento de tomar la muestra, que normalmente se hace de la siguiente manera. Abro la válvula de toma muestra, dejo que salga cierta cantidad de aceite para limpiar la tubería y una vez pasado un pequeño volumen de aceite, tomo la muestra para evitar que esa contaminación que estaba en la tubería entre en el bote de aceite. Tomo la muestra, debo cerrar herméticamente e inmediatamente el bote, precintarlo en una bolsa y enviarlo al laboratorio. Esa debería ser la práctica. Luego hay que tener en cuenta dónde está la válvula de toma de muestra, porque si está muy abajo en el cárter, siempre voy a encontrar la suciedad de todas las partículas pesadas que se quedan en el fondo. Y si está muy arriba, probablemente voy a tener el agua o cualquier otro contaminante que esté en medio, ¿no? Por lo tanto, eso es básico. Si yo tomo una muestra en cualquier momento que le digo al operario, tome la muestra de aceite en este momento, yo no sé cómo está operando esa máquina. Si está operando 50% de carga, 100% de carga, si está detenida, no lo sé. Por lo tanto, cuando esa muestra llega al laboratorio, el laboratorio tampoco sabe cuál es la condición de operación de esa máquina. Y lo que nosotros hemos encontrado es que el desgaste de los componentes se evidencia de forma instantánea. Y si la máquina está funcionando a 50% de carga la primera vez que yo tomé una muestra y la siguiente funciona a 100% de carga, el perfil de partículas que voy a encontrar es totalmente diferente. Por eso, cuando yo intento comparar muestras que he tomado durante el año, 3 muestras, es muy probable que la hayan tomado en condiciones de operación distintas o con procedimientos de extracción de la muestra distintas, si no lo hago siempre igual. Los sistemas online evitan ese problema y me permiten además comparar la condición de desgaste de una máquina siempre en la misma condición de operación. Y eso es importantísimo. Bueno, luego nosotros podemos cualificar estas partículas por su morfología, y esto es lo que los sistemas ópticos nos permiten, ¿de acuerdo? Que lo vamos a mostrar. En función del modo de fallo, yo voy a tener la capacidad de utilizar diferentes tipos de tecnología para su identificación. El común de cada uno de estos modos de fallo es que el análisis de aceite me va a ofrecer la mejor visibilidad, incluso en una etapa muy temprana del problema, incluso antes que las vibraciones en la mayoría de los casos. Esto que ustedes observan es la visualización. ¿Funciona el vídeo? Lo siento, creo que el vídeo no funciona, no sé por qué. Bueno, esto que ustedes observan es lo que nuestros sistemas online permiten. Es como si tuviesen un microscopio electrónico inteligente instalado en la tubería de sus máquinas, y ese microscopio electrónico es capaz de medir, identificar y calificar cada uno de los elementos que pasan en el sistema. ¿Okay? Entonces, se basa en tecnología óptica. Todo el procesamiento de la información está intrínseco dentro del sensor, por lo tanto no necesita ningún ordenador externo, y podemos integrarlo
tanto a un ordenador que ustedes tengan en la fábrica, lo podemos integrar a un PLC o a un SCADA, o podemos enviar la información a la nube. La forma de medir es tal que pase el aceite a través de la celda, hay una fuente de luz, del otro lado hay un CMOS, se hace la toma de la imagen de alta definición, se hace el procesamiento digital de los elementos que componen la imagen y se hace un enmascaramiento de las partículas. Y a partir de ahí se hace una clasificación que nos permite analizar el tamaño y la cantidad de las partículas, con lo que tengo el código ISO. Podemos analizar la morfología de las partículas, con lo cual puedo saber la causa raíz de mi problema. Podemos discriminar las burbujas, lo que me permite saber si tengo mucho contenido de aire o agua libre, pero también me evita falsas mediciones porque no confunde las partículas con burbujas. Y esto es muy importante. Hay muchos sistemas en el mercado que me permiten medir contenido online, pero yo diría que ninguno, casi ninguno, es capaz de hacer una buena discriminación de aire y partículas. Y la gran novedad, además de la captación de la imagen, es que este sensor nos permite también analizar cuál es el nivel de degradación cualitativo, de forma cualitativa del lubricante. ¿Okay? Para ello, el sensor tiene una librería interna de más o menos 100.000 formas que va comparando con cada una de las formas que pasan por la imagen y le va otorgando una calificación. Esto me permitirá definir alarmas dinámicas, no solamente en función del tamaño, sino también del tipo de problema. Fíjense, una partícula de 40 micras para un desgaste abrasivo, podemos definirlo, en este ejemplo, como desgaste alto. Pero esa misma partícula de 40 micras, por problemas de fatiga, estaría ya en una etapa de degradación, de desgaste severo. Y esto es por lo que le había explicado antes. Si tengo un problema de abrasión o deslizamiento, cambiando el sistema de filtración o el aceite, yo puedo solucionar el problema. Pero si mi problema está más relacionado con el metal de la máquina, yo tengo sí o sí que cambiar ese componente. Y eso implica un mantenimiento de mayor coste y mayor riesgo. ¿De acuerdo? Normalmente en laboratorio se mide la degradación de los aceites utilizando estas 4 técnicas: Rüller, oxidación, acidez y viscosidad. Nosotros hacemos una medición cualitativa utilizando la luz y ofrecemos un indicador porcentual de la degradación de 0 a 100. Muy fácil de leer para cualquier operador. Yo les invito a que lean un informe de laboratorio e intenten tomar una decisión sobre cuándo tienen que cambiar el aceite porque ya no está funcionando. Es muy difícil porque las variables de acidez, oxidación y viscosidad varían a lo largo de la vida útil del aceite y varían de forma distinta. El algoritmo que tienen nuestros sensores tiene en cuenta ese comportamiento y solamente ustedes tienen que leer un número. Incluso lo pueden incorporar al centro de control para que el operador dé la alarma. Vamos a pensar en sistemas hidráulicos. Hay 3 elementos que nosotros tenemos que considerar: nivel de limpieza, temperatura y agua. ¿De acuerdo? Es importante que nosotros entendamos que para un sistema hidráulico el nivel de limpieza es más crítico incluso que para un sistema lubricado como una transmisión mecánica. ¿Por qué? Porque los elementos que están en contacto están sometidos a muy alta presión. Por lo tanto, cualquier elemento externo va a generar este tipo de efectos, rayas sobre las camisas de los elementos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar aún más los niveles de limpieza. Les invito a que piensen, reflexionen, cómo son los sistemas de filtración de vuestros sistemas hidráulicos. Hay sistemas de filtración muy sencillos que se limitan a simplemente una cesta, y eso básicamente es una filtración básica. Pero sistemas de hidráulicos antiguos no ofrecen muchas opciones. Incluso podemos tener el típico filtro como el que tienen nuestros coches, que es como un cilindro, ¿no? No sé cómo se le dice en portugués o en inglés, no recuerdo el nombre. Todos estos sistemas de filtración son básicos y ofrecen baja eficiencia. Necesarios, pero no suficientes. Sistemas de filtración offline
con un loop externo que me permite mejorar mi nivel de limpieza, van a tener un impacto directo sobre la vida útil de los componentes y sobre la confiabilidad de mi máquina. El uso de estos sistemas externos permanentemente instalados, pero que son como un riñón, normalmente tienen filtros de un beta mucho más alto que me permiten filtrar todos los elementos de manera más eficiente. Lo malo es que estos filtros, al ser de más eficiencia, suelen obstruirse más rápido. La toma de decisión de cambio de estos filtros normalmente está vinculado a un indicador que es la diferencial de presión de entrada y salida del filtro. Cuando ese delta P es muy alto, lo que se va a generar va a deberse a que precisamente tenemos mucha pérdida porque el filtro está obstruido. El problema es que cuando solamente confiamos en el delta P, ese sistema de filtración externo ya no está trabajando eficientemente desde hace un tiempo. ¿Por qué? Normalmente esos sistemas de filtración tienen una válvula proporcional que en función del incremento del delta P, esa válvula, que es como un bypass, se va abriendo poco a poco para evitar una pérdida de caudal del sistema. En consecuencia, muchas de esas partículas que yo quiero filtrar están pasando por el bypass sin ser filtradas. El uso de sistemas online me permite tomar la decisión de cambiar esos filtros en función de su eficiencia y no en función del delta P, que es una variable, bueno, útil, pero que no es suficiente. ¿Okay? Ahora fíjense, nos preguntaríamos cuáles son los límites. Pues los límites son muy inferiores a los que yo puedo exigir en una transmisión mecánica. Fíjense, 19-17 para engranes fijos, esto es en el caso de las bombas, pero fíjense que si tengo una servoválvula ya me voy en 16-14, ¿no? Y para una presión, bueno, que yo diría que es normal dentro de los sistemas hidráulicos. ¿Okay? Por lo tanto, si nosotros queremos mejorar la eficiencia de nuestros sistemas hidráulicos y aumentar su vida útil y su confiabilidad, tenemos que filtrar, pero tenemos que medir y saber cuándo tomar las acciones antes de que esto genere un problema. Sobre el agua, es uno de los elementos recurrentes por una cuestión de condensación de los sistemas, porque están sometidos a alta temperatura, por una cuestión de fugas en los sistemas de refrigeración. Por lo tanto, tenemos que medir y asegurarnos que nuestro lubricante está seco. La aceleración, esto genera una aceleración en la oxidación, por lo tanto en oxidación tanto del lubricante como de los componentes lubricados. ¿Ok? Esa oxidación va a hacer que la eficiencia de la película que yo quiero otorgar entre las caras sea cada vez menor o más ineficiente. En consecuencia voy a incrementar el desgaste. ¿Ok? Por otro lado, el agua libre lo que acelera precisamente es un proceso de desgaste, porque el agua libre no lubrica. El agua libre, cuando está entre caras, es básicamente contacto metal-metal y estoy generando el máximo desgaste posible. Y todos estos elementos que he mencionado antes lo que van a generar es un incremento de temperatura. En consecuencia, tiene un efecto sobre la viscosidad y sobre la eficiencia de mis sistemas hidráulicos. Está claro que si nosotros queremos mantener la vida de nuestros sistemas hidráulicos, tenemos que enfocarnos en estos cuatro elementos. Y por último, la temperatura. Mantener el lubricante a una temperatura adecuada, porque también el lubricante es un acelerador de la oxidación. Alta temperatura me reduce la eficiencia del sistema hidráulico, precisamente porque es más rozamiento. Y por último, hace que se reduzca la viscosidad del lubricante. Nuestros sistemas han sido probados, por ejemplo, en prensas mecánicas y hidráulicas de estampación, donde las presiones son altísimas. Los fabricantes españoles de prensas como Fagor perdonen, estoy pensando en, ahora no recuerdo, Arisa y Loire Safe, han incluido el sensor como el elemento fijo
y estándar para sus máquinas nuevas. Y a sus máquinas, y todo aquel cliente que la exija o lo pida, el fabricante está instalando en máquinas usadas. Entonces, eso es como la máxima exponente de los sistemas hidráulicos, pero nosotros podemos tener sistemas hidráulicos más pequeños en nuestras plantas que siguen siendo muy críticos y que necesitan ser monitorizados. ¿Ok? Muchos sistemas hidráulicos utilizan glicol o utilizan ésteres porque reduce el riesgo de incendios, y también podemos monitorizar no solamente aceites, sino este tipo de fluidos. ¿Ok? Podemos detectar partículas anormales que pueden también obstruir las servoválvulas, precisamente porque esos contaminantes entran dentro de la servoválvula y hacen que mi sistema de control se peor. ¿Okay? Podemos medir el nivel de degradación, y estas gráficas que ven aquí son precisamente en una prensa, y podemos ver también, analizar cada ciclo de prensado, cómo se incrementa súbitamente el nivel de partículas. Podemos establecer una línea de normalidad y saber cuándo en esa producción específica mi sistema hidráulico está presentando problemas. En el término de caja de engranaje, lo que tenemos que tener en cuenta es el nivel de limpieza, cómo los sistemas de control pueden influir en la entrega de carga, los cambios de inercia y, bueno, eso último no lo entendí en portugués. En cuanto a la limpieza, en cuanto a la degradación, nosotros en este caso estábamos midiendo en una transmisión mecánica que se quería extender el ciclo de vida del lubricante. Imagínense en grandes cajas de gran potencia. En este caso, creo que estamos hablando de una caja de 1 megavatio. En este caso, fíjense cómo en un plazo de 3 años, ¿okay? De 2 años, perdón, el lubricante solamente se ha degradado un 15%. Si extrapolamos esto en el tiempo, considerando que esto es un lubricante sintético, el cliente quería llevarlo a 10 años. ¿Es posible? La respuesta es sí, siempre y cuando mantengamos la limpieza, mantener el lubricante seco y a una temperatura adecuada. ¿Verdad? Por otro lado, nosotros podemos observar que la degradación de un lubricante no depende del número de horas que esté funcionando. Hay que desterrar ese mito de nuestra cabeza. Un lubricante no se degrada porque esté funcionando una máquina 3000 horas. No, un lubricante se degrada en función de en qué condiciones de presión, temperatura y esfuerzo mecánico lo he sometido. Esto es un compresor mecánico, fíjense, un compresor de aire. Fíjense que el mismo lubricante en poco más de 2 meses ha presentado 2 curvas de degradación diferentes. La diferencia entre este punto y este punto es que en el primero la máquina estaba funcionando a 100% de carga, mientras que en el segundo la máquina estaba funcionando a 70% de carga. Y fíjense que luego de varios rellenos de aceite fresco, el perfil de degradación del lubricante se ha mantenido más o menos plano. Entonces, cambiar un aceite por el número de horas de funcionamiento es un error. Podemos estar gastando más dinero del que debemos, o podemos estar sometiendo la máquina a un lubricante degradado porque las condiciones de operación son extremas. Isaac, perdona, ¿cuánto tiempo me queda? Temos mais 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Ok. ¿Se me entiende o estoy hablando muy rápido? Sim, creio que sim. Tá bom. Ok, perfecto. Por otro lado, en términos de limpieza, nosotros comparamos 2 máquinas exactamente iguales, una utilizando un filtro estándar y otra con un sistema de filtro offline. Ese sistema de riñón que habíamos hablado. Lo que observan en esta gráfica es una máquina sin filtro offline o con filtro offline. Fíjense la diferencia. Pero cuando vamos al detalle y analizamos el número total de partículas generadas en el sistema, aquella que tiene filtro offline, ¿de acuerdo? Se desgastó un 20% menos, solamente añadiendo un sistema de filtración de riñón.
Imagínense alargar la vida útil de un activo un 20% solamente añadiendo un elemento. Pues dependiendo del proceso, esto es mucho dinero y desde luego evitar dolores de cabeza al personal de mantenimiento. Fíjense, solamente reduciendo, esta tabla la pueden encontrar en Noria, ¿de acuerdo? Solamente reduciendo el nivel de contaminación en 2 puntos, ¿ok? Pasamos un 18-15 a un 16-13, el cliente pudo extender la vida de los rodamientos en un 50% y de la transmisión mecánica en un 30%, solamente mejorando 2 grados ISO. Eso normalmente es fácil de alcanzar. Bueno, si está muy limpio ya, evidentemente es más complicado, pero en sistemas normalmente lubricados, normalmente filtrados, mejorar 2 códigos ISO siempre es posible. Ahora, ustedes me dicen, bueno, ahora ya me ha dado la solución a mis problemas. Voy a poner filtro offline a todas mis máquinas. No, tampoco funciona así. Fíjense. Cuando nosotros implementamos sistemas de filtración offline, vamos a impactar fundamentalmente en la generación de partículas pequeñas y medianas. ¿De acuerdo? Fíjense el efecto en partículas grandes, prácticamente es inexistente. ¿Ok? Prácticamente es inexistente. ¿Y eso por qué sucede? Porque los filtros estándar tienen la suficiente eficiencia como para atrapar esas partículas grandes, pero no la suficiente para atrapar todas las partículas pequeñas y medianas y dejan pasar gran parte de esas partículas pequeñas y medianas al sistema de lubricación. Por lo tanto, colocar un filtro para eliminar esas partículas me va a mejorar la vida útil de mi máquina. ¿Y por qué? Porque esas partículas pequeñas y medianas, cuando regresan al sistema, si no son filtradas, si no son atrapadas en el camino, me van a generar un problema de abrasión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si tenemos máquinas con un desgaste acelerado, por muchos sistemas de filtración offline que intentemos implementar, no vamos a hacer nada. Ahí tenemos que enfocarnos más en el control de la tendencia de desgaste de la máquina. Si tengo una máquina bien mantenida y sabiendo cuál es su perfil de desgaste, podemos implementar este tipo de solución y mejorar sustancialmente la vida útil de los componentes. Cuanto a la inercia, fíjense, nosotros podríamos pensar que una máquina se desgasta más en el momento en que está trabajando más carga. No es así. Normalmente nuestras transmisiones mecánicas se desgastan con los cambios de carga, no si está trabajando a máxima carga o a mínima carga. ¿Okay? Un sistema que funcione a velocidad constante o a carga constante, básicamente una vez vencida la inercia, el desgaste es mínimo. Mientras que aquellas máquinas que están soportando cargas variables, bien sea de aceleración o par, sufren el máximo desgaste en todo momento. Esto es un banco de ensayo de un fabricante de transmisión mecánica aquí en España, ¿ok? Y ellos hacen un test que se llama Endurance Test, como test de resistencia. Entonces, lo que hacen es ir aplicando escalones de carga a la máquina durante ciertos periodos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, cada vez que el operador incrementa la carga súbitamente, yo tengo un súbito incremento de las partículas. Yo estoy midiendo justo el lubricante que sale de la máquina. Cuando mi carga es constante, yo observo que se va reduciendo paulatinamente la generación de partículas hasta que llega a un punto de estabilidad. ¿Ok? Vuelvo a incrementar la carga y observo el mismo patrón. Inclusive, esto se repite en máxima carga de operación. Por lo tanto, si yo tengo una máquina de velocidad constante, lo normal es que el desgaste sea mínimo. Pero si yo tengo una máquina que va variando de carga, bien sea de velocidad, bien sea de peso, bien sea de torque, entonces el control de la contaminación tiene que ser clave, porque yo voy a entender cuándo mi máquina puede entrar en un proceso de fractura
o simplemente de fallo. ¿Ok? En este caso, vamos a comparar vibraciones con aceite. ¿Ok? Fíjense, esto es una transmisión mecánica en un aerogenerador. Los aerogeneradores van variando la velocidad en función de la velocidad del viento y cómo sea el sistema de control de ángulo de pitch de los álabes. ¿De acuerdo? Lo importante, lo que se persigue, es que la carga sea más o menos constante para yo entregar una potencia a la red. Fíjense que cuando la máquina, esto es vibración, velocidad de giro, número total de partículas en el aceite y velocidad de giro. ¿Ok? Fíjense que cuando la velocidad es mínima, ¿ok? Yo tengo en este caso particular, yo tengo un máximo desgaste. Y esto sucede porque la máquina está sufriendo deslizamiento a esa velocidad de viento, a esa velocidad de giro, perdón. Mientras que lo que yo voy a observar en las vibraciones es una vibración mínima. Es lógico, ¿no? Si no tengo velocidad, el impacto, la energía disipada en términos de vibraciones es baja. Esto se repite continuamente. Podemos ver este otro evento. Aquí, básicamente, la vibración es inexistente. Pero cuando la máquina entra en operación, observamos que cuando la carga es más o menos constante, yo prácticamente no tengo desgaste. Mientras que sí tengo vibración. Y es que la vibración, finalmente, es la consecuencia del desgaste que he tenido. Por eso el análisis de aceite me ofrece una visibilidad muy buena y con mucha anticipación a lo que yo puedo ver en las vibraciones. ¿Okay? Bajo mi punto de vista, una sola variable no me va a dar la visibilidad de un buen diagnóstico. El cruce de variables es la que me va a ofrecer la mejor visibilidad de la condición de mi máquina. Vibraciones, aceite, temperatura, ultrasonido, en función del modo de fallo. El cruce de tecnologías es la que me va a dar la mejor respuesta. ¿Okay? Aquí podemos observar que cuando esta máquina entra en una situación de sobrevelocidad, porque se desconecta de la red eléctrica, se incrementa súbitamente el desgaste, precisamente por esos cambios de inercia, hasta 5 veces respecto a una operación normal. ¿Okay? Y puedo, a través de la morfología de las partículas, diagnosticar que esta máquina, justo en esta problemática, ha tenido un comportamiento radical en el término de tipos de desgaste y velocidad. Finalmente, el cliente quiso comprobar con una boroscopia el problema. ¿Okay? Observen las marcas que ya se había visto con el análisis de aceite. Eso es otra ventaja. Sin tener que abrir la máquina, yo ya puedo saber cómo están los componentes internos. ¿Okay? Luego, se pueden definir límites estáticos que me permiten establecer estas alarmas, pero también puedo trabajar con límites dinámicos haciendo un cruce de variables, velocidad, por ejemplo, con aceite. Entonces, puedo normalizar en ciertas velocidades o en ciertas condiciones de operación y comparar siempre peras con peras. Siempre voy a comparar lo mismo. A diferencia de un análisis de aceite de laboratorio que yo no sé en qué estado está trabajando y no puedo comparar. ¿Okay? Voy muy rápido porque ya se está acabando el tiempo. Aquí podemos ver una tendencia plana de una máquina y una tendencia alcista. Cuando su curva de potencia cambia, ¿yo cómo voy a comparar? No es lo mismo comparar esta situación con esta situación. Entonces, lo que yo tengo que hacer es siempre establecer un punto de operación como referencia y siempre compararlo ahí. Y esto me va a permitir de manera homogénea comparar los estados de operación. ¿Okay? Y establecer también análisis de concentración de dónde están realmente los problemas. Bueno, básicamente esto es todo. Siento que si no he cubierto bien un tema, espero que puedan hacerme todas las preguntas que quieran. Esta tecnología que nosotros tenemos permite una rápida implementación, no se necesitan altos conocimientos, que son variables muy fáciles de entender, no como las vibraciones que se necesita un especialista. Esto lo puede entender cualquiera. Perfeito, Edgar. Muito obrigado pela sua palestra, por sua apresentação. Ó, mostrando aí o equipamento, né?
muito pequenininho, né? Bem reduzido em tamanho. Excelente. Essa é uma parceria que a gente já tem há cerca de 1 ano e meio com a Atento, né? Nós somos distribuidores aqui no Brasil e a gente é bem criterioso na nossa seleção de qual tecnologia que a gente vai trazer para o Brasil, e a Atento, ela, pela sua inovação, pelo seu direcionamento para a indústria 4.0, a gente viu que realmente está alinhado com tudo que a gente busca, né? Uma tecnologia inovadora, baseada em microscopia, né? Na parte ótica. Então, veio cair exatamente como uma luva para essa nova realidade de indústria 4.0 que a gente está trabalhando. Então, por isso que a gente trabalha com eles e confia, e já tem até, inclusive, alguns resultados aqui no Brasil, como foi comentado na semana passada pelo Rainer, né, da Vale, foi comentado. Então, é uma tecnologia que a gente vê bastante potencial e engajamento em alinhamento com essa área da manutenção 4.0, da indústria 4.0. Okay? Então, vamos começar com a sessão de perguntas. Eu vou ter um tempo um pouco mais reduzido aqui, mas eu tenho uma pergunta do Derli aqui, que na verdade eu vou quebrar em algumas perguntas, porque é uma pergunta mais extensa. Então, a primeira pergunta: o prazo de utilização do óleo lubrificante de uma máquina poderá ser estendido além do recomendado pelo fabricante, por exemplo, além de 20.000 horas, se as propriedades estiverem aceitáveis pela manutenção preditiva? Isaac, perdona, ¿me lo puedes decir en inglés? Sim, sim. Can we extend the oil life, the changes of the oil, once we can check if it's in the right properties, if the degradation is right, we can get further changes in the oil, extend the life of the oil? Yes, of course. Because making a trending... Você pode responder em português, por favor? Lo siento. Sí, haciendo un análisis de tendencia de la degradación del aceite, nosotros podremos analizar cómo es esa curva. Si vemos que la degradación está siendo muy acelerada, podremos intervenir en elementos como contaminación de agua o temperatura, si esas dos variables están fuera de control. Y si el problema es más químico, podremos diagnosticar exactamente cuál es el punto en el que o bien tenemos que refrescar o añadir nuevo aceite. Pero lo que sí es cierto es que la mayoría de las veces cambiamos el aceite mucho más frecuente de lo que realmente es necesario. ¿Okay? Si nuestra máquina está funcionando en unas condiciones más o menos estables, la vida útil debe ser prolongada. Excelente. Tem até um caso, um slide que foi mostrado por Edgar, né, que mostra exatamente essa projeção de vida útil que pode ser feita utilizando esse indicador, né, que é o Oil Degradation. Então, finalizando a pergunta aqui, qual a principal causa de formação de verniz, varnish, nos lubrificantes usados em turbina a gás? E aí eu complemento perguntando como o sistema pode ajudar na identificação desse verniz, do varnish. Buena pregunta. Ok, el barniz es un fenómeno que pasa en ciertos lubricantes debido a un cambio de temperatura. El lubricante está sometido a alta temperatura y en el momento de pasar a una zona de temperatura más baja se generan precipitaciones que son como fangos, ¿de acuerdo? Son pequeñas precipitaciones que se van alojando en las zonas frías de la máquina. Válvulas, tuberías, incluso cárters. Para prevenir el barniz hay que pensar más en el aceite, más que en la máquina. Hay que elegir el aceite correcto. Existen formas de eliminar el barniz, que es utilizando filtros especiales con cargas iónicas que me permiten atrapar el barniz, porque son cargas polares. Los barnices tienen una polaridad y al yo utilizar filtros iónicos atrapo esas cargas por la diferencia de carga eléctrica. El sensor nos permite identificar el riesgo de barniz porque esos barnices van a generar un cambio en la colorimetría. Existe un ensayo laboratorio que se llama MPC, que es básicamente hacer pasar la muestra por un filtro
y esas precipitaciones se quedan alojadas en el filtro y generan una coloración determinada. Nuestro sensor no mide el MPC, pero sí mide el cambio de colorimetría en el lubricante. Y esto nos permite adelantarnos a los problemas. También es cierto que no es lo mismo el comportamiento de la generación de barnices dentro de la máquina que fuera, porque existen aspectos como temperatura e incluso rayos ultravioleta que pueden afectar a la muestra cuando la llevo al laboratorio. Por lo tanto, lo que yo mido en un laboratorio no siempre es un reflejo de lo que realmente está pasando en la máquina. Y el uso de sistemas online me permite analizar el riesgo de generación de barnices en la máquina, que es donde importa. Perfeito, perfeito. Então, é uma técnica muito interessante para a gente atacar exatamente essa que é considerada hoje o grande câncer do óleo, né, do lubrificante, que é exatamente o verniz e a formação desses compostos poliméricos polares, como Edgar muito bem comentou. Então, através dessa alteração de coloração, o sistema consegue identificar a variação dessa coloração gerada pela presença do verniz. Muito bom. Bom, já chegamos às 11 horas, então fechamos nosso horário. Eu agradeço mais uma vez ao Edgar pelo tempo, por estar aqui com a gente, por dividir o tempo precioso dele com essa apresentação e passando esse conteúdo para a gente. Muito obrigado, Edgar. Muchas gracias a todos. Espero que haya sido de interés. Perfeito. Eu me despeço aqui de vocês, mas eu passo a palavra agora para Marcos Vinícius para a gente acompanhar o segundo bloco de apresentações dessa manhã. Então, pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Fiquem ligados agora para a gente passar para a segunda etapa da nossa apresentação com o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, por favor.